el 95 sigue descendiendo. El hecho es de que en el año 97 y 2000 la producción llega a 107.000 barriles por día. Y hoy día estamos en un promedio de 40.000 barriles diarios. ¿Qué significa? Significa que la ley orgánica de hidrocarburos que incentivaba o formalizaba la participación del sector privado en la producción de petróleo no ha tenido sus efectos positivos. Y lo vamos a demostrar con las gráficas que adjuntemos, porque hay una permanente caída en los gráficos, lo cual nos indica que algo ha fracasado. Entonces, se puede decir, si ha fracasado hay que hacer las enmiendas. Pero ¿qué estamos percibiendo por parte del Poder Ejecutivo y por parte del sector privado? Ellos dicen, para mejorar la producción tienen que rebajar las regalías. Y eso es totalmente falso. Si bien es cierto, debe haber una revisión de regalías, porque tampoco estamos de acuerdo que las regalías sean tan, no sean equilibradas. Hay unas regalías que están por 50%, están por 25%, que debe haber una revisión, pero eso no debe ser el argumento principal para que el empresario privado diga, ¿sabes qué? Yo incremento la producción siempre y cuando me rebaje las regalías. Que esa es la propuesta del Poder Ejecutivo. Ahora, cuando el petróleo estaba en $20 el barril, estamos hablando en los inicios del año 90, la producción era mayor. El precio creció y, por ejemplo, una cifra histórica, en el año 2008, el barril de petróleo llegó a costar $148 el barril. La cifra va para arriba en el precio del petróleo, pero la producción, a pesar del precio, va para abajo. Entonces, lo que nosotros decimos de repente en un lenguaje demasiado crudo, aquí hay una característica especulativa por parte del empresario privado en torno a las inversiones del sector hidrocarburos. Cuando se planteó la privatización, se planteó justificando con los siguientes objetivos: incrementar la producción, incrementar las reservas, incrementar las inversiones, proveer combustibles a precios competitivos. Pero como hemos explicado, lo que se muestra en ese periodo de la promulgación de la ley de hidrocarburos y de la suscripción de los contratos a la fecha, la producción de promedio de 120.000, 130.000 ha caído a 40.000 barriles por día. Eso significa que la ley de hidrocarburos ha fracasado en todo el sentido de la palabra. Ahora, conjuntamente con la transferencia de los campos petroleros al sector privado, se da la privatización de Petroperú. ¿Y qué efecto tiene eso? Que a Petroperú le quitan toda su capacidad de producción, no le dejan ningún lote. A pesar que Petroperú realizó todos los trabajos exploratorios, todos los estudios para tener esa producción que mantenía hasta el último día de sus operaciones. Y no fue ni siquiera en algún momento compensada sus gastos, porque todo el Estado lo asumió. Entonces, nos quitaron la producción, nos quitaron de petróleo, la de gas, nos quitaron las plantas envasadoras de GLP, porque también envasábamos GLP. No participamos en la distribución de minoristas, o sea, en grifos, porque también nos quitaron nuestros grifos. Nos quitaron los buques de transoceánica, nos quitaron la oportunidad de participar en Camisea, y eso hizo de que Petroperú entrara en una especie de agonía. Pero el tema principal es de que antes de la década del 90, en el gobierno de 1985 al 90, en el gobierno del señor Alan García, se descapitalizó a Petroperú. ¿Por qué se descapitalizó? Porque imagínense que una gaseosa un poquito más de medio litro llegaba a valer más que un galón de gasolina. O sea, eso originó, y nosotros pensamos que también eso podría haber sido la causa para que el gobierno del señor Alberto Fujimori en el año 90 planteara la privatización del sector, porque no encontró a la empresa en buenas manos, en buen estado. También la exploración, que es una actividad
que tiene que ser permanente para que a medida de que las reservas que se van consumiendo tienen que ir reemplazarse por nuevas, ahí en ese gobierno también, desgraciadamente, se denaturalizó la integración vertical de Petroperú y más bien se le llevó a un caos. Entonces, del 90 al 93 hubo una recuperación, pero que después nosotros sentimos la desazón porque ya viene el proceso de privatización. Que en el fondo el proceso de privatización tiene que ser una lección que aprendamos los peruanos para ver cómo debemos manejar nuestros recursos naturales. Sin embargo, lo que hoy día vemos, y disculpen de repente el lenguaje del dirigente sindical es demasiado crudo, lo que hoy día vemos es de que hay gente con mucha presencia política, porque estuvo la ministra de Energía, que ahora es la canciller, ella fue la que ha planteado la modificación de la ley de hidrocarburos. Pero el objetivo principal de esa modificación es rebajar las regalías, ampliar los contratos. Y nosotros decimos, ¿por qué no más bien se genera una competencia entre el sector privado y el sector estatal, tal conforme se hace en Colombia, tal conforme se hace en Ecuador, tal conforme se hace en Bolivia? Y mire, nosotros, por ejemplo, Petroperú tiene el lote 64, que por no tener capacidad económica ha tenido que transferir parte de la propiedad. En estos días hemos recibido la grata noticia de que Perú Petro hace una rectificación de una decisión y le entrega el lote 192 a Petroperú, que nos parece bien. Ahora, dentro del proceso de privatización, Petroperú tenía el lote 8, que está en la selva, el lote 10, que está en Talara, y el lote Z2B, que está en el Zócalo Continental de Talara. Nuestra propuesta sería que se genere una competencia entre el capital privado y la empresa del Estado. ¿Y cómo se podría generar esta competencia? Que a Petroperú le asignen, le devuelvan sus lotes, sus 3 lotes que están por vencer los contratos. De tal manera que Petroperú tenga una integración vertical, con su propia producción de petróleo, podría abastecer a la nueva refinería de Talara. ¿Y eso qué traería de consigo? Una competencia en el precio, porque también, señor congresista, en el tema de los precios, que es otro punto, por ejemplo, ¿cómo es posible que el grifero tenga un promedio de ganancia de 4 soles por galón? Cuando esto lo multiplicamos y llegamos al volumen del barril, imagínense que llega a ganar 160 soles por barril. Y sin embargo, Petroperú, ¿cuánto gana por refinar el petróleo? Porque tiene que comprarlo. Un promedio de 6 a 7 dólares por barril. Hay una distorsión, y esa distorsión se puede corregir a través de la competencia, pero la competencia entre el sector privado y el sector estatal. Nosotros no decimos, oye, Petroperú que coja todo de nuevo, no. Lo que nosotros le pediríamos a este grupo de trabajo, que a través de la ley de hidrocarburos, más bien a nosotros nos abran la posibilidad de ser un competidor, pero en buenas condiciones. Por decir, cuando nosotros operábamos el lote 10 en Talara, que podemos hablar de mayor propiedad, ¿cuánto producía ese lote antes de la privatización? 22.000 barriles por día. ¿Cuánto está produciendo hoy día? 10.000. Y ese es el mejor lote que tiene el Perú, porque es el crudo de mejor calidad. Ha invertido, a excepción de Petrobras, que en un tiempo fue dueña de ese lote, invirtió. Pero de ahí los demás no invierten. No invirtió Pérez Compan y menos la empresa china que estaba ahora operando el lote. Entonces, ya hemos comprobado cuál es el comportamiento del sector privado. Y nos causa desazón, porque creo que es el término correcto, de que el Poder Ejecutivo plantee la modificación de la ley de hidrocarburos, más bien para seguir dando mayores facilidades a empresas que han fracasado. Como dicen a veces mis compañeros, Juan, no han fracasado. Ellos han conseguido su propósito de obtener ganancias, de obtener utilidades, pero con un comportamiento especulativo. Nosotros, por ejemplo, en Talara, somos testigos que la industria de la producción de petróleo ha retrocedido. En la época que estaba Petroperú, por ejemplo,
habían equipos de servicio de pozos, habían lo que nosotros comúnmente le llamábamos los franes, habían equipos de perforación. Hoy día, ¿cómo hacen el mantenimiento de los pozos? Lo hacen casi de manera artesanal, señor congresista. Y la industria del petróleo no es para trabajar artesanalmente, porque es una industria que da. Si, como le digo, antes del proceso de privatización el petróleo estaba a $20 el barril, ahora que está en 60 en promedio, no nos pueden decir puede que no invierten porque sencillamente no recuperan su inversión. O sea, hay un comportamiento especulativo en cuanto al sector privado. Ahora, nosotros, dentro de lo que estamos planteando y la documentación que le vamos a hacer llegar, planteamos pues que Perú Petro tiene que hacer una reingeniería. Tiene que hacer una reingeniería y tiene que tener sistema de control. Mire, para nosotros es totalmente inconcebible que el señor gerente general de Perú Petro, que le dio el lote 192 a la empresa Fronteras, sea, por ejemplo, un señor que ni siquiera tenga un título profesional. Perdóneme la interrupción. Señor Castillo, mil disculpas, solamente para dar la bienvenida al congresista Juan Carlos Yuyes. Mil disculpas, por favor, continúe. No. Buenos días, congresista. Entonces, vemos pues, por ejemplo, que hay unas distorsiones donde este grupo de trabajo también podría incluir algunas modificaciones para evitar ese tipo de actitudes que no condicen con un comportamiento ético de Perú Petro. Como le repito, ¿cómo es posible que su gerente general, el que estuvo, porque ahorita creo que está de vacaciones, no tenga ni siquiera un título académico, siendo bachiller? Y cuando en el Perú, en el país, hay connotados profesionales que pueden asumir esas funciones. O como también el presidente actual de Perú, Petro, tiene algunas ligazones con empresas del sector. Entonces, a nosotros no nos parece que eso sea correcto. Anteriormente, por ejemplo, en el caso de Petroperú, algún funcionario de alto nivel que llegaba a Petroperú tenía que renunciar a alguna empresa si es que tenía relación. Y eso es necesario que ustedes como grupo de trabajo, claro que ustedes están para la elaboración de las modificaciones, pero también sería bueno que le den un vistazo a eso. Ahora, después también nosotros creemos conveniente que se debe fortalecer al SENACE, que las actividades que hace el SENACE no deberían ser asumidas por Perú Petro, porque Perú Petro, señor congresista, para nosotros, de repente en un lenguaje crudo, es una empresa que ha fracasado durante su vigencia como empresa que ha representado los intereses del Estado en el sector hidrocarburos. Ahora, en el sector también debería de considerarse en la modificación de la ley la creación de una base de datos públicos de todo lo que es la situación geológica, geofísica, petrofísica, que tengan de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Porque lo que se tiene actualmente es lo que dejó Petroperú desde el año 93. Perú Petro en ningún momento ha realizado inversiones como para adicionar estudios y establecer de repente mayores reservas. Ahora, lo que juega el sector es que las reservas sean rentables, pero indicadas por la cotización del petróleo, y eso no debe ser, pues. O sea, si un pozo me produce 10 barriles, es lógico que mis costos de producción sean caros. Pero si ese pozo me produce 100 barriles, se supone que los costos van a bajar. Y para eso se necesita inversión. Y eso es el tema, señor presidente de este grupo de trabajo, que nos parece correcto que ustedes hayan visitado las áreas operativas, pero a una manera de una sugerencia por parte de nosotros los trabajadores petroleros, les solicitaríamos que hagan visitas a los campos de trabajo. Por ejemplo, usted conoce la historia de la producción de Iquitos, de la selva. A usted no le van a contar la película. Igualito también en Talara. O sea, que ustedes verifiquen cómo casi artesanalmente se está trabajando la industria petrolera. Ahora, sí nosotros concebimos de que debe haber una revisión de las regalías. Porque por decirle,
hay regalías que van desde el 49% hasta unas regalías que van hasta el 5%. Eso dependiendo de las condiciones del lote. Y eso en realidad se tiene que revisar, porque ahí, por ejemplo, vemos a la empresa Unipetro, una empresa que pertenece a la UNI, es la que paga mayor regalías en el país, y eso a nosotros nos parece que es algo injusto, ¿no? Entonces, viendo puede que en esos campos se preparan los profesionales, los futuros profesionales, en lugar de darles un apoyo, más bien se les castiga. Por eso por eso insisto en una visita de ustedes, señores congresistas, porque a veces causa risa los equipos que se usan artesanalmente en la explotación de petróleo. Que si nosotros los comparamos con fotos de la industria petrolera de otros países, estamos totalmente rezagados. Aquí debe el sector, en realidad, debe ser para empresas que tengan espaldas financieras. O sea, hay empresas que desgraciadamente hay una subcontratación, después de eso viene otra subcontratación, porque prácticamente en varios lotes que hay en Talara, como repito, se están trabajando de manera artesanal. Y bajo ese parámetro, rebajar las regalías, señor presidente, no va a ser la solución. Lo primero que tenemos que sincerar es de que vengan empresas con capacidad económica que puedan hacer inversiones. Por ejemplo, imagínense el desperdicio que se está haciendo en el lote 192. ¿Cómo le han dado a una compañía que no tiene capacidad económica para invertir? Claro que vino con un cartel que en Colombia había hecho inversiones, pero a ustedes les consta que en Iquitos, en el lote 192 no se ha hecho absolutamente nada. Y es más, la empresa que estuvo anteriormente, Pluspetrol, también dejó una calamidad de lote. O sea, lo que nosotros alcanzamos a ver es de que el capital privado, la empresa privada, que si bien es cierto es importante su participación para que invierta, pero muchas veces no cumple con el papel para las cuales han sido contratadas. Y como nosotros decimos, solamente basta definir la gráfica de la producción, cuando por ejemplo nosotros en el año 86, por ejemplo, producción 180.000 barriles, hoy día 40.000 barriles. Entonces, nosotros planteamos, señor congresista, y yo no sé si ustedes han considerado, por ejemplo, que también participe en este tema el Colegio de Ingenieros del Perú, el capítulo de petróleo, que consideramos que tiene un punto de vista estrictamente técnico, más no político, sino técnico. Y esa es la manera como debería de... Porque nosotros no tenemos nada contra el sector privado, pero aquí casualmente han desfilado todos los interesados en que quieren que se rebajen las regalías. Claro que ustedes tienen la obligación también de escucharlos, y nosotros, por ejemplo, reconocemos este gesto, señor presidente, de que nos permitan a nosotros poner nuestro punto de vista como trabajadores. Porque nosotros lo que buscamos es de que el país se beneficie. Mire, hasta antes del 90, en la década del 80, nosotros estábamos en mejores condiciones que Colombia. Producíamos más. Y hoy día Colombia nos lleva de encuentro. ¿Por qué? Porque tiene una política petrolera que aplica lo que fue la ley del petróleo, la ley Inca en el país. Pero tiene un trabajo bastante razonable en cuanto a la fijación de las regalías, que nosotros pensamos que ese es el punto importante. O sea, no estamos en que le nieguen las facilidades al sector privado, darle facilidades, pero darle facilidades condicionadas. O sea, si tú me quieres bajar la producción, subir la producción de petróleo y necesitas invertir, de repente yo te rebajo la regalía. Pero a mí me demuestras que has subido tu producción. Pero si solamente damos treguas, como se ha hecho en el caso de Interoil y en el caso de Petrobras, se rebajaron las regalías, Petrobras incrementó la producción, pero Interoil no la incrementó. Pero sin embargo, le rebajaron la regalía. Y ahora esa empresa ya no está porque esos lotes los ha asumido Graña y Montero, el 3 y el 4. Entonces, presidente, nosotros entendemos que la industria del petróleo no es que debe tener una posición rígida. De repente antes nosotros teníamos una posición
en que todo debía ser estatal, ¿no? Que Petroperú debía manejar todo. Nos costó asimilar una decisión política, pero ahora estamos en una posición que debe haber una libre competencia, pero de igualdad de condiciones. Sector privado, ¿quieres competir? Compite. Petroperú, ¿quieres competir? Compite. Pero no me pongas restricciones. Por ejemplo, nosotros en el caso del lote 192, si no es por ustedes, señores congresistas, ese lote no se lo dan a Petroperú. Recuerden la ley 3130, que se aprobó en el Congreso, donde se dijo el lote va para Petroperú. Y Perú Petro, de una manera maquiavélica, estableció una negociación con Fronteras y le dijeron, tú vas a coger el lote con 72% y Petroperú que lo coja con 28%. Menos mal que eso, nosotros como trabajadores petroleros planteamos una acción de cumplimiento. Bueno, no nos dan la razón porque dice que el lote se lo han entregado a Petroperú, pero a final de cuentas nosotros hemos conseguido el objetivo. Entonces, presidente, más que todo, nuestra oportunidad es de comentar. Vamos a hacerle llegar los cuadros estadísticos, porque la situación, la realidad del sector petrolero desde la privatización no ha cambiado, señor congresista. Seguimos con los mismos resultados, seguimos yéndonos desplomadamente en la producción y eso perjudica al país porque la balanza comercial se hace deficitaria. Ahora, nosotros consideramos como algo que está enlazado, es por ejemplo, que también dentro de las afirmaciones que se hacen sobre Petroperú, por ejemplo, en el caso del oleoducto, nosotros aprovechamos esta oportunidad para decirles que el oleoducto no tiene derrames porque tenga un insuficiente mantenimiento. Aquí nosotros abiertamente decimos de los 14 últimos derrames, 10 han sido por cortadura. Y nos sorprende que la comisión que ha investigado tanto el de mayoría como de minoría no ha dicho absolutamente nada de esto. Y también nos sorprende que en el dictamen de mayoría, por ejemplo, ellos recomienden una tarifa de $3.5 para transportar un barril de petróleo, cuando hoy día, por la responsabilidad del sector privado de no tener mucha producción, el costo real es 9 a $10 por barril. Entonces, aquí hay situaciones, señores congresistas, que nosotros queremos que nos entiendan nuestro punto de vista. No somos un sindicalismo que se opone por oponer, sino simplemente nosotros practicamos un sindicalismo que cautele los intereses del país. Y lo hacemos en las medidas que nos establece la Constitución política y el andamiaje legal. Si se trata de presentar acciones de amparo, presentamos acciones de cumplimiento. Nuestras organizaciones sindicales hasta el momento vamos presentando 4 proyectos de ley a través de iniciativas ciudadanas. O sea, estamos involucrados fuertemente en el sector porque nosotros vivimos el sector y sabemos, y muchas veces lo que se dice por los noticieros, por los medios de comunicación, a veces son cosas que no son reales. El señor Martín Machado va a hacer un complemento, por favor. Correcto, muchas gracias por algunos minutos adicionales para luego compartir algunos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente agradecemos la oportunidad que se nos brinda. Estaba mirando un poco, muy rápidamente, el proyecto de ley y habla del objeto de la ley. Bueno, toda la ley habla de un objeto, pero valdría la pena saber cuál es la visión que tiene el país con respecto al problema energético. O sea, hasta ahora, al menos yo no sé cuál es la visión del gobierno, del Ministerio de Energía, con respecto al desarrollo del sector energético. Este tema de la nueva ley creo que debe verse de una forma general en la sinergia que tienen los campos petroleros y el oleoducto norperuano y la modernización de la refinería. O sea, todo es un conjunto, ¿no? Estamos solamente viendo la parte, esta que ya Juan dijo, que ha sido un fracaso, la parte de la inversión en los campos petroleros. Ha sido una inversión especulativa. Y acá se
se entiende como inversión la venta de activos, cuando creo que eso no sería inversión, ¿no? Inversión es ir desde del primer clavo hasta sacar el producto final. Entonces, tenemos a veces un concepto no muy claro de lo que es inversión privada, ¿no? Una cosa es vender un activo y otra cosa que haya inversión. Y eso es lo que sucedió en el tema del petróleo. Entonces, creo que esta comisión, este grupo de trabajo debería darle una mirada integral al tema petrolero en sí mismo, ¿no? Y repito, por la sinergia de los campos petroleros, el transporte del oleoducto y la refinación como negocio final y el abastecimiento al consumidor final. Por ejemplo, aquí en este proyecto de ley, en el 72B, dice: el Estado, a través del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, brinda al concesionario de transporte de hidrocarburos por ducto las medidas de seguridad en las operaciones. Algo que no se está dando. Por eso tenemos 14 derrames, 12 provocados. Como institución afectada, porque yo pertenezco al sindicato del oleoducto, hemos enviado sendas cartas al ministro del Interior, señor Basombrillo en ese entonces, al mismo presidente del Consejo de Ministros, para que actúen de una manera preventiva en contra del patrimonio nacional. Pero parece que se están creando condiciones objetivas para decir que el oleoducto debe pasar a manos de terceros, ¿no? Nosotros no estamos en contra de la inversión. Si quieren que hagan un oleoducto paralelo, no inviertan desde el primer hueco hasta Bayóvar. Esa es inversión privada. Pero que ya vendan un activo, que concesionen un activo, por una simple cuestión de dogma económico, no creo que sea lo apropiado para el país, ¿no? O sea, tenemos que tener, y ahí donde ruego encarecidamente a la comisión, darle una mirada integral a esto, ¿no? Pero con una visión de energía, ¿no? ¿De aquí a cuántos años? Hablamos del gas. El gas se decía, en 10 años desplaza los combustibles. Mentiras, pues. Estamos como estamos, ¿no? Con un negocio completamente especulativo, desde la boca de pozo hasta la boca de salida, porque quien más gana es el grifo. Entonces ahí está nuestra petición en revisar este tema en forma general, en forma articulada, campos, transporte, refinación, y darle una nueva mirada a esos dos informes que han salido de las comisiones que investigó derrames. Y nos llama poderosamente la atención que fue nominada por el Congreso para que investigue los derrames, pero no pues para que intuya o deduzca problemas tarifarios. Ese no es el tema, ¿no? El tema principal de ellos fue investigar. Pero en una de sus conclusiones dice, no, la tarifa debe ser a $3.5 el barril. Ese no fue el objeto de investigación de la comisión. Yo no descalifico a nadie, pero creo que debe ser revisado esos temas de la comisión, porque no es justo que se nos trate de involucrar a los trabajadores del oleoducto en estos actos que son delictivos y que hay denuncias en la fiscalía, pero ahí está, pues. O sea, están ahí, pero no se mencionan, señor, en los informes. Yo entiendo que en ese tema la Comisión de Inteligencia debe haberle proporcionado e individualizado nombres de gente que agita esa zona y no han sido mencionados, ¿no? Nos hacen aparecer en una forma perversa como que nosotros estamos coludidos con los terceros para que haya un tipo de esa naturaleza. Eso sería antipatriótico y eso no lo van a ver en un trabajador petrolero. Antipatria no somos, somos pro patria, ¿no? Eso sí yo quiero que lo tengan claro. Insisto en que esto debe ser revisado en una forma holística, con una visión de futuro en el tema energético. Algo que la ley solamente lo dice como un objeto, pero no hay una visión, ¿no? ¿Qué queremos de aquí al 2021, al 2030, al 2040? Creo que por ahí debe partir un tanto el análisis e irnos quitando un poco el dogma de que inversión es venta. No, inversión es inversión, ¿no? Si quieren los operadores como Perenco, ellos tender su tubo y unirlo a nuestro oleoducto, que lo hagan, pues, que inviertan, ¿no? Y lo hacen y lo administran, no lo que se pretende hacer ahora. Ya se dijo públicamente, ¿no? El 192 va a ser el mismo tratamiento que el OT64. Pero hay una notable y gran diferencia. El 192 ya está produciendo. El 164 está en las fases previas a la producción. Ahí sí necesita, pues, inversión. Pero el 192 ya no. Ya debe empezar a producir a favor no de Petroperú, sino a favor del Estado, de la patria, de la nación. Ese es un
una reflexión que hago con la finalidad de que este tema sea visto en una forma integral, no solamente en la parte de la exploración, explotación de hidrocarburos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, las gracias a usted, señor Martí. Bien, señor Castillo, le agradecemos su exposición, bastante ilustrativa y demostrando conocimiento de la realidad del sector. Los aportes que ha realizado también son igualmente importantes y todos ellos van a ser analizados.